vamos a tener toda la constancia y toda la tranquilidad que ustedes han asistido a la reunión, ¿de acuerdo? Entonces, solventando ese tema, vamos a dar inicio, ¿sí? Vamos a revisar el día de hoy, vamos a tratar acerca de tres temas, ¿sí? Y la propuesta es que cada uno de ustedes, y por supuesto pidiendo el turno de palabra como habíamos conversado en la anterior semana, pidiendo su turno de palabra, vamos a intervenir por lo menos en uno de los temas que se están planteando, ¿sí? Vamos a hablar acerca del rol del adulto, específicamente el rol del educador. Nosotros como educadores, ¿cuál es nuestra función dentro de la metodología Montessori, dentro de un aula Montessori? Vamos a hablar acerca de los principios pedagógicos y vamos a tratar acerca de los elementos metodológicos precisamente de este método de Montessori, ¿sí? Así que con toda la buena disposición, como lo hemos venido haciendo en las sesiones anteriores, vamos a iniciar, ¿de acuerdo? Nosotros como adultos tenemos, digamos, de alguna manera una ventaja respecto de nuestros estudiantes, es que ya pasamos por esa edad. Y como ya pasamos de esa edad, sabemos qué es lo que nuestros estudiantes necesitan, ¿sí? En ese sentido, nuestro rol como adultos cambia respecto del modelo tradicional con el que lo hemos comparado muchas veces, um, muchas veces al método Montessori lo hemos comparado o lo hemos contrastado con el método tradicional precisamente para remarcar, resaltar las diferencias que existen entre los dos modelos, ¿sí? Mientras en el modelo tradicional de educación, el adulto era el protagonista de la tarea educativa, el único que poseía el conocimiento y hacía el favor de transmitir ese conocimiento a los estudiantes que Paulo Freire, si no me equivoco, los denominó las tablas rasas. Sí. Eh, en Montessori nosotros asumimos un rol de guías y de observadores del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que significa guía? Precisamente como hace un guía turístico, ¿no es cierto? Cuando estamos paseando en algún lugar que no conocemos, nos lleva a los lugares emblemáticos, nos cuenta acerca de la trayectoria histórica de un lugar, nos recomienda, por ejemplo, que en tal lugar no hay que pisar o hay que tener cuidado, yo qué sé, con algún tipo de riesgo, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros asumir este rol como guías de nuestros estudiantes. Ya vamos a conversar un poco después de qué se trata este rol de guía. Sí, a ver, estamos bien. Una segunda función del docente es dar a conocer el entorno en el que van a trabajar nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes no van a tener o van a tener su acercamiento, ¿verdad? Hacia el entorno y hacia las oportunidades de aprendizaje que nosotros estamos planificando o de alguna manera provocando, pero el aprendizaje lo van a generar única y específicamente ellos. Por supuesto, mientras estamos guiando y mientras estamos dando a conocer el entorno a nuestros estudiantes, debemos hacerlo demostrando absoluto respeto a la libertad individual de nuestros estudiantes y también, por supuesto, la parte emotiva, la parte afectiva, ¿sí? Vamos a demostrarles cariño, consideración a nuestros estudiantes. ¿De acuerdo? No, no es que le voy a tildar a uno de mis estudiantes y a sentenciarlo, a ponerle una sentencia previa. No, no, para nada, nada de eso. ¿Ok? Eh, lo que les decía, un observador consciente, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Un observador simplemente mantiene su atención hacia lo que está haciendo nuestro estudiante y
determinando, evaluando solamente a través de observación si las actividades del estudiante le están encaminando hacia el aprendizaje que estamos provocando, ¿sí? Ejemplo, cuando estamos en educación inicial, ¿verdad? Les estamos enseñando a, a modelar, a moldear una letra, una de las vocales, la vocal A, ¿sí? Y le veo que está haciendo un molde totalmente diferente de lo que estamos planteando, entonces solamente ahí intervenimos. Ya vamos a ver poco más adelante eh, por qué, cuándo y cómo intervenimos, ¿sí? Y por supuesto, una de nuestras funciones como docentes es mantenernos en crecimiento personal y profesional continuo, ¿sí? No dejamos de aprender, por eso estamos reunidos en esta capacitación. 73 personas ya, muy bien, sigue creciendo el número cada vez y créanme cómo me alegra eso. Otra función de nosotros como educadores, como adultos educadores, es que nosotros vamos a permitir que nuestros niños encuentren la solución a sus problemas. No es como el profesor tradicional que les decía, verán, esto se resuelve así y la respuesta es tal. No, nosotros dejamos que nuestros estudiantes descubran, se encuentren con su aprendizaje, porque al tener esa primera experiencia, nuestros estudiantes con su aprendizaje, para ellos va a ser una experiencia significativa y por tanto el aprendizaje va a ser significativo. Además, ¿cómo podríamos pedirles a nuestros estudiantes que sean disciplinados si primero nosotros no somos disciplinados? Necesitamos nosotros ser ejemplos, ser el referente de disciplina y de constancia. Nuestros estudiantes, mientras están teniendo sus experiencias de aprendizaje, van a sentir como que frustración cuando no consiguen el objetivo en el primer intento, ¿sí? Entonces, ahí es importante que les enseñemos cómo ser constante. Mira, guiarle. Y toda la guía que nosotros hacemos es a través de preguntas, ¿sí? ¿Estás haciendo bien? ¿Qué pasó, por ejemplo? A ver, cuando yo enseñaba, cuando estaba enseñando factoreo a mis estudiantes de novena básica, ¿sí? Casos de factoreo. Claro, algunos de ellos no encontraban, no llegaban a la respuesta porque se equivocaban un signo. Entonces le preguntaba, ¿está bien este signo menos? ¿Por qué le pusiste menos, por ejemplo? ¿Sí? Pero dejar guiarles a que ellos descubran el error y que descubran cuál es la opción correcta. Siempre guiarles a que ellos mismos encuentren la solución, no darles la solución, no darles resolviendo la vida, ¿sí? Y por supuesto, el otro punto es brindar orientación o corrección solamente cuando el estudiante lo pide. Aquí hay una excepción con este último punto. Nosotros observamos y dejamos que nuestros estudiantes interactúen con el entorno, con el material, ¿sí? Para que ellos descubran su aprendizaje. Pero por supuesto, hay ocasiones o hay materiales que si no se los manipula correctamente pueden constituir un riesgo para nuestros estudiantes, ¿sí? Un ejemplo muy clarito, cuando están empezando a manipular tijeras, ¿de acuerdo? Como el uso incorrecto de tijeras puede afectar su integridad física, ahí sí necesito observar más de cerca, que sería la opción ideal, o dar una dirección previa de cómo utilizar la tijera, ya que usé este ejemplo. ¿De acuerdo? Principalmente cuando estamos hablando de un material que puede constituir un riesgo para su integridad o para su salud. ¿Sí?
Es la última diapositiva Pongo aquí acerca primero del rol del adulto. y bajo con Un kipa. momento, Dayana, por favor. Estamos muteando el micrófono. Lo siguiente es lograr que nuestros estudiantes se sientan partícipes de las tareas cotidianas. No es solamente el aprendizaje, sino cuando en los minutos previos al final de la clase, guardar el material, organizar el material, no dejar que la profesora, que el docente haga toda la organización, sino que los mismos estudiantes se involucren, ¿sí? Y a mí me gustaba escucharles en las instituciones que he trabajado a las compañeras de parvularia, ¿no es cierto? Tenían esta canción de aguardar cada cosa en su lugar. Por medio del canto les enseñaban el hábito de la organización y de dejar su entorno de trabajo, porque ese es su aula, dejar su entorno de trabajo lo más organizado posible luego de cada sesión. ¿De acuerdo? Entonces, involucrarles a los estudiantes. ¿Por qué? Porque, como les decía, su primer acercamiento con las experiencias de aprendizaje son precisamente, les van a brindar esa experiencia más valiosa para ellos. Otra cosa que nosotros necesitamos hacer es conocer las etapas de desarrollo de nuestros estudiantes y planificar nuestras actividades tomando en consideración esas etapas de desarrollo. ¿De acuerdo? Por eso cuando los niños están empezando a aprender a hacer la aproximación hacia hacia la lectoescritura, ¿verdad? Vamos progresivamente, ¿no es cierto? De letra en letra, luego que las letras forman sílabas, luego que las sílabas forman palabras, y poco a poco, sí, siempre progresivamente. No les vamos a poner de una sola con tareas demasiado complejas para su edad. Bien, hasta aquí una primera pausa y vamos a ver, vamos a tratar con nuestros docentes cómo han sido sus experiencias respecto de lo que hemos visto sobre el rol del adulto en el aula. Dos personas que levantando la manito quieran compartirnos su experiencia. Estoy pendiente. A ver, Sara, correcto, Sara, y luego a María Estrella le voy a dar la palabra, ¿sí? Sara, empezamos. Muchas gracias, buenas noches con todos. Creo que trabajar con Montessori es un poquito más fácil desde los más pequeñitos, ¿no? Porque obviamente los más pequeñitos están más dispuestos a obedecer o a seguir reglas. Pienso yo desde mi perspectiva, yo trabajo con niños, que es un poco más complicado aplicar el método con niños un poco más grandes, sobre todo con adolescentes, pero sí sería bueno cambiar o sea, adoptar más técnicas, más herramientas de Montessori, porque a la final se basa en eso, en el respeto que se le tiene a la manera de aprender de los niños y también el respeto al tiempo en que ellos se demoran en aprender. No todos los niños tienen las mismas capacidades y Montessori respeta eso. Y a la final también es un momento único para aprender nosotros también como docentes a ser un poquito más pacientes, a buscar nuevas estrategias para trabajar con los niños y cosas que nos funcionen sobre todo. Entonces, claro, sobre todo en los infantes, en los más pequeñitos, es súper chévere trabajar con Montessori porque es un aprender y aprender. Yo aprendo de ellos y a la vez yo les guío en lo que ellos necesitan para su escolaridad. Eso. Perfecto, Sara. Muchas gracias por tu aporte. Quiero rescatar dentro de lo que tú mencionaste algo que también es importante, que nosotros como docentes, no solo en Montessori, en toda la práctica educativa, profesional, nosotros necesitamos trabajar colaborativamente, ¿sí? Puede ser que lo que para mí es una tarea complicada o es una situación complicada, de pronto para otro profe es fácil, y pedir la asesoría de ese compañero, de ese colega, pues nos ayudaría para solventar esos problemas. Le voy a dar la palabra a a Mari y luego a Andrea. ¿Sí? Mari, te escuchamos.
Buenas noches. Sí, lo importante de trabajar con el método Montessori es que nos permite a nosotros como docentes darle la libertad al niño de él mismo buscar su aprendizaje, de él mismo ir más allá, de nosotros, o sea, ser una guía. Yo soy profesora parvularia y me encanta dejar que los niños jueguen, o sea, estén libres, jueguen y yo ser solo la guía para apoyarle en su aprendizaje, siempre dándoles las pautas necesarias para desarrollar bien sus destrezas, seguir cada punto. A veces en la clase me encanta es como que dividir por áreas, tener el área de la cocina, tener el área de la matemática, donde los niños puedan jugar con la torre rosa, que es de Montessori, que los niños puedan armar ellos sus propias creaciones, dejarle la libertad de que también la cotidianidad de usar la escoba, la pala, tener como que los rincones en las clases para que los niños se vayan desenvolviendo. Y, no, y claro, está en contacto también con los padres. Es importante tener esta comunicación para que los padres también trabajen en casa, dejándoles a los niños la libertad de escoger su ropa, de ayudar en casa, de colaborar, porque ellos como son esponjas absorbentes, todo aprenden y aprenden rapidísimo. Entonces dejar que el niño sea libre y nosotros solo apoyar en su guía. Muchas gracias, Mari, por tu aporte. Sí, como tú mencionabas algo que refuerza precisamente lo que estábamos ya tratando, permitir, respetar y permitir que los niños interactúen con el entorno, ¿sí? Y solamente intervenir cuando nosotros como adultos sabemos que puede haber alguna situación que ponga en riesgo la integridad de los niños. Muchas gracias, Mari, por tu aporte. Puedes bajarle un rato con la misma herramienta de bajar la mano. Andrea, tienes la palabra, te escuchamos. Buenas noches con todos. Bueno, yo también soy maestra parvularia. Y bueno, yo creo que lo más importante en todo esto es primero crear ese vínculo con nuestros pequeños. O sea, fomentar esa confianza con ellos, porque de esa manera ellos también van a tener ese desenvolvimiento dentro del aula. Lo que nosotros tenemos que presentarnos, y bueno, siempre venimos diciendo que eso no debemos hacer y muchas veces caemos en la cotidianidad, en lo tradicional, pero creo que nuevamente nos estamos eh, innovando con conocimientos. Entonces ahora creo que estamos creando en los niños que ellos sean un poco más eh, independientes, te podría decir. Creamos, al crear este vínculo, nosotros hacemos que nuestros niños también se genere esa autonomía en ellos, esa curiosidad por el conocer, esa manera de colaborarnos tanto entre profe y alumno. Y eso es lo que nosotros buscamos ahora. Como les digo, sí, lamentablemente en algunas instituciones se cae en lo tradicional por seguir un currículo, por seguir una guía. Pero creo que como tenemos esta posibilidad de ir adaptando nuevas cosas, pues nosotros ahora tenemos esa obligación, considero yo, de crear esta nueva manera de enseñar a nuestros pequeños. En el jardín, bueno, nosotros obviamente seguimos una planificación, pero creo que cada profe se da busca las herramientas para poder enseñar a nuestros pequeños. Entonces, a través de estímulos, nuestros pequeñitos van, y eso es lo que ahora buscamos, como decíamos en la conferencia anterior, eh, por ejemplo, que aprendan a través de lo más grande, no directamente al papel. Eso es algo que nosotros hemos ido innovando, cambiando, y es algo que creo que, y considero que debería no perderse, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo considero que nosotros tenemos que conocer, como mencionabas, las etapas de desarrollo de nuestros niños, pero no deberíamos dejar de lado el tomarles en cuenta, el generar en ellos esa autonomía, esa manera de crecer, de aprender y de resolver sus problemas, aunque sean muy pequeños por sí solos. Eso es lo que
creo yo un Correcto. poco, quería decir. Ujú. Está perfectísimo tu aporte, Andrea. Muchas gracias. Quiero rescatar dentro de tu aporte lo importante que es la conexión afectiva con nuestros estudiantes. Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a dar la palabra a María Verónica y luego a Cristina. Y con las dos intervenciones pasamos después al siguiente tema, ¿de acuerdo? Solamente para cerrar la intervención de Andrea. El componente afectivo es clave para la metodología Montessori y recordemos en la primera tarea, en el contexto histórico en que surge su método, María Montessori empezó a aplicar su método precisamente con niños que hoy lo llamaríamos niños problemas, niños indisciplinados, niños hiperactivos, sí, niños que no se adaptaban al modelo de educación regular. Con ellos empezó a trabajar María Montessori y lo empezó a hacer desde poniendo como prioridad el aspecto afectivo. ¿Sí? Entonces, es muy importante eso. Ahora sí, María Verónica, te doy la palabra a ti y luego a Cristina y con eso pasamos al siguiente tema. María Verónica. Buenas noches, Mauricio. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Yo tenía una duda, bueno, un aporte y una duda. El punto es que, bueno, yo escucho bastante el uso en niños. Yo he visto en mi institución, como comenté la otra vez en otra clase, que se aplica bastante en niños. Sí, pero yo quisiera saber si alguien tiene la experiencia de trabajar este método con adolescentes. Bueno, de alguna manera yo he trabajado, yo soy psicóloga educativa y he trabajado personalizadamente, que es diferente a trabajar en grupo, ¿no? Pero en forma personalizada, por ejemplo, haciendo las preguntas para autoconocimiento, o sea, tratando de usar de cierta manera, porque en educación de ley nos toca usar esto y a veces en trabajos grupales también lo hemos hecho cuando damos charlas o talleres, etcétera. Pero sí creo que es importante, o sea, saber en adolescentes cómo lo han manejado. Y yo trato de relacionar lo que yo hago en mi área con esto del método Montessori, sí, a nivel psicopedagógico. Entonces, hago recomendaciones a los papitos, por ejemplo, de trabajar con preguntas que usted comentaba, Mauricio. Sí, de preguntarle ciertas situaciones, ciertas cosas de su educación para aprender la importancia del entorno, de tener un entorno saludable, de permitirle explorar, que le permite su autoconocimiento. Entonces, lo que yo quisiera saber es este tema, o sea, si alguien ha tenido experiencia, usted mismo, Mauricio, con adolescentes en trabajar en método Montessori, ¿cómo lo ha aplicado? ¿Cómo lo ha hecho? Me parece también algo interesante. Muchas gracias. Gracias, María Verónica. Tu inquietud es importante. Voy a pedir lo siguiente. Nuestros compañeros o compañeras docentes que, acogiendo la inquietud de María Verónica, han trabajado método Montessori con adolescentes, les voy a pedir, póngame un mensajito en el chat, ¿sí? Comparta un mensaje en el chat. Si es que ha tenido la experiencia de trabajar método Montessori con adolescentes. Luego voy a darte mi respuesta, la experiencia que yo tuve, ¿sí? Y a partir de eso, compartirte algunos lineamientos que van a aplicar tanto a la práctica docente como al área psicoeducativa, que es la que tú estás manejando, ¿de acuerdo? Mientras vemos quiénes han preparado, han tenido esta experiencia de Montessori con adolescentes, nos escriben en el chat. Le voy a dar la palabra a Cristina. Cristina Ochoa, por favor, habilita tu micrófono, te escuchamos. Ya, a ver, profe, yo creo, y desde mi apreciación personal, el problema de la aplicación y de los inconvenientes que se dan es que todavía tenemos esta creencia de que se debe aplicar cualquier tipo de metodología alternativa a la tradicional, pero para la obediencia. Sí, desde este punto de vista, si nos vamos un poquito atrás, ¿no es cierto?, en toda la documentación que hemos revisado, Montessori, así como otros autores, lo que hacen es tratar de sacar el propio criterio del estudiante, o sea, desde la reflexión, desde el preguntarse por qué, para qué. Pero nosotros, y por eso le vemos inconveniente en nuestro país aplicarle un poco a los estudiantes, porque decimos es que el joven, el niño sí me obedece, el joven no me obedece. Entonces, si se dan cuenta, Montessori, ella rescató niños y jóvenes de un sanatorio,
donde estos jóvenes no le obedecían para nada. Más bien ella los observó y desde esa observación se dio el aprendizaje. ¿Por iniciativa de quién? Del estudiante. ¿Y quién fue el mediador? Ahí viene lo que estamos viendo nosotros, el rol del docente, el mediador, el que pone las estrategias, el que pone los materiales, el que va guiando un poco, va direccionando la curiosidad de los estudiantes. Montessori no le decía a los chicos, tienen que hacer una letra aquí en este círculo de esta manera y con esta perfección. Lo que muchas veces le decimos a los niños sobre todo, tienen que pintar así, bonito, sin salirse de la línea. Y si se sale de la línea, menos un punto porque se salió de la línea. Entonces, vamos cambiando un poquito, para eso nos sirven estas capacitaciones, tenemos que cambiar un poquito de mentalidad, tenemos que tratar de romper el sistema educativo en el que vivimos, porque viene de la históricamente viene desde la época industrial, donde todas las mujeres, donde todos los hombres iban a la guerra, las mujeres a trabajar, y los altos mandos, los administrativos, tenían que poner algo que hacer a los niños, entonces, y como que los trataban como que fueran productos de fábrica. Vienes, aprendes, te gradúas, pasas. Vienes, aprendes, te gradúas, pasas. Entonces, vamos saliendo un poco de eso y ese es mi aporte. Muchas gracias, Cristina. Sí, lo que tú mencionas es importante. Muchas veces a ver, ¿cómo lo explicamos? La primera parte, cuando los docentes hemos sido formados o hemos sido nosotros educados en un modelo educativo y vamos a aplicar un modelo alternativo, ¿sí? Por ejemplo, Montessori, no es tan fácil para nosotros como docentes, no es tan fácil desarraigarnos de nuestra experiencia como estudiantes o de nuestra formación profesional como docentes para incursionar en un modelo nuevo. Déjame ver si tengo a la mano por aquí un recurso para hacer una práctica de un ejemplo de enseñanza Montessori con adolescentes. Bien. A ver, una pelota de goma, ¿sí? Ejemplo, mi profe de física, David me parece que era, ¿verdad? Voy a enseñar la fuerza de gravedad o la ley de gravedad, ¿sí? Si yo suelto la pelota, ¿de acuerdo? Por la distancia, va a aparecer que la velocidad de la pelota desde su inicio hasta su final mantiene la misma velocidad, aparentemente, ¿verdad? Todos nosotros, ya adultos, ya que hemos aprendido, sabemos que existe una fuerza de aceleración, que es la fuerza de gravedad, ¿de acuerdo? Entonces, yo les pongo a mis estudiantes a jugar con la pelota, ¿sí? A lanzarse la pelota, por supuesto, esta como es de goma, no va a haber mayor problema en cuanto a riesgos de agresiones, de lesiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a determinar con cronómetros, con el cronómetro que tienen en sus teléfonos, vamos a marcar velocidades o a medir tiempos respecto de velocidades, ¿sí? Pero les dejo que ellos experimenten. Hagan 5 intentos, registren distancia, registren tiempo, calculen velocidad. Con distancia y tiempo se calcula velocidad. Para esto ya necesitaban saber ellos esta fórmula, ¿verdad? Registren las experiencias, por lo menos 5 eventos, por lo menos 10 eventos, donde se pueda determinar si hay alguna diferencia en la velocidad. Con eso, ellos van a tener registros, estadísticas de las experiencias para determinar si la fuerza de gravedad tiene alguna incidencia en la aceleración del objeto. Luego podemos intentar con otro objeto tal vez más pesado, con otro objeto que sea más de mayor volumen, ¿verdad? Entonces se va trabajando de esa manera. Y todo es con preguntas.
Evento número 1, ¿qué encontraste? Evento número 2, ¿qué encontraste? ¿Hay diferencia? Hay diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué hay diferencia? ¿Por qué crees que hay diferencia? Yo les pregunto a los estudiantes, si hay resultados diferentes, ¿por qué crees que hay diferencia? Y ahí te podrán dar algunos la respuesta correcta, otros se aproximarán un poco, otros estarán en las nebulosas. Eso ya no hay problema, nosotros no juzgamos, ¿sí? Pero creo que con esto ya voy a contestar la pregunta de cómo trabajar con adolescentes. Es pura pregunta. Muchas preguntas y muchas experiencias. Generar experiencias con ellos, ¿de acuerdo? Permitirles permitirles que ellos experimenten, que busquen, que registren novedades. Todo lo que ellos van escribiendo por su cuenta les va a servir como referencia para sacar información estadística. ¿De acuerdo? María Verónica, en un minuto y pasamos. Ya, solo una pregunta más, Mauricio, al respecto. O sea, el tema es trabajar con adolescentes en ensayo-error, algo así. Sí. O sea, la experiencia ensayo-error. ¿Ya? Sí. Y en este caso, por ejemplo, usted usó una pelota verde. ¿Es importante el color con el adolescente también o no se toma mucho en cuenta el color con el adolescente? No hay mayor problema. No hay mayor problema. Lo que pasa es que la única pelota de goma que tengo es esta de color verde. Ah, ya, Es solamente eso. listo, Pero gracias. no influye nada. Por supuesto, de pronto en alguna clase de arte, tal vez sí tenga alguna incidencia, pero ya cuando hay otros elementos, por lo general lo que yo hacía cuando estoy planificando alguna enseñanza en específico es pedirles a uno u otro estudiante que traiga el material desde su casa. Inclusive ese hecho va a convertir la experiencia de aprendizaje o va a generar una experiencia de aprendizaje más significativa para ellos. ¿De acuerdo? Todo lo que se involucre con la parte emocional, afectiva del estudiante es lo que para ellos va a ser más valioso. ¿Sí? Entonces, continuemos con la presentación y vamos a ver. Principios pedagógicos. Muchos de estos principios ya lo hemos venido mencionando, aunque tal vez no a profundidad en las sesiones anteriores, pero María Montessori en su modelo educativo rescata que el transmitir la parte cognitiva del aprendizaje no es ni lo más importante ni lo único que tiene que haber en la experiencia educativa. Tiene que haber, por supuesto, lo que hemos hablado en algunos momentos. Respeto a la libertad del estudiante, esto no significa dejarles que ellos hagan lo que ellos quieran, ¿no? Porque para eso nosotros planificamos, por eso somos docentes y planificamos nosotros la experiencia de aprendizaje. Rescatamos y resaltamos que nuestros estudiantes sean activos. Básicamente, por resumirlo de esta manera, el modelo Montessori no tiene estudiantes pasivos. Cuando un estudiante tiene una actitud demasiado pasiva, se puede trabajar esto desde su parte afectiva, de pronto esté pasando algún conflicto afectivo, ¿sí? O emocional, y en ese sentido se puede trabajar en paralelo con el área psicopedagógica, de psicología educativa, o si ya fuera algún tema un poco más grande, de pronto ya trabajar más bien a nivel de terapias, pero los estudiantes en método Montessori por lo general son muy activos, no necesariamente hiperactivos, pero son activos. No están quietos en el sentido que siempre están buscando qué aprender y cómo fortalecer esos aprendizajes. La otra, inclusive trabajando en grupos, ellos desarrollan su individualidad, desarrollan su autonomía, ¿sí? Esto es importante y por eso para mí era importante decirlo en la sesión de hoy. Si bien es cierto, trabajar las habilidades de trabajo individual y autónomo desde pequeños con nuestros niños es mucho más fácil que empezar a hacer esas tareas con adolescentes, ¿sí? Es decir, llevarle a un estudiante de una escuela modelo tradicional a un modelo Montessori puede tener ese choque para ellos,
Habrán algunos que se adapten con facilidad, a otros que les cueste un poquito más, pero como el modelo Montessori respeta mucho la libertad del estudiante, el estudiante que viene de modelo tradicional va a sentir o va a interpretar equivocadamente que puede hacer lo que quiera, ¿sí? O puede pasar la otra situación, que el estudiante que viene de modelo de educación tradicional y pasa a Montessori, necesita que sea el docente el que le diga qué hacer. Esa es una de las, de las, de las novedades que yo encontraba también cuando en uno de los colegios que yo trabajaba, aplicábamos Montessori con adolescentes. Se llamaba Colegio Kilpatrick, se llamaba porque este ya cerró hace unos 6, 7 años más o menos. ¿Sí? Entonces puede haber ese contraste. Otro principio pedagógico es el orden. Si bien es cierto, cada estudiante va a manipular el material Montessori, va a manipular el mobiliario de Montessori, va a generar su propio espacio de trabajo dentro del aula o fuera, dependiendo de cómo esté el entorno, deben mantener parámetros mínimos de orden, ¿sí? No es que yo estoy trabajando en una esquina del salón y mi material está en el otro extremo del salón. No, eso no es organización. Tenemos que enseñar hábitos de organización a nuestros estudiantes. Otro aspecto clave es permitir que nuestros estudiantes, o mejor, respetar los momentos de concentración de nuestros estudiantes. Acuérdense que nuestros estudiantes también están observando y están experimentando y por tanto necesitan concentración. Si nosotros cuando estamos redactando o revisando nuestras planificaciones necesitamos concentración, ¿sí? También lo necesitan nuestros estudiantes y por eso nuestro rol como observadores, ¿verdad? Solamente nos permite ver, como decía un familiar mío, los toros se ven desde lejos, ¿sí? Solamente observar, observar, y cuando el estudiante me pide ayuda o cuando veo un potencial riesgo, intervengo, ¿sí? Pero dejar que el estudiante mantenga sus tiempos, sus momentos de concentración. Hemos hablado del respeto, por supuesto. Hemos hablado de la autonomía, ¿sí? Muy importante, vea. Conversaba en una capacitación antes de entrar a la sesión de hoy, de esta hora, y hablábamos que a veces hay jóvenes que llegan a los 18 años, a los 20 años, y no son capaces ni de prepararse su propio desayuno. ¿Por qué? Porque no se les ha permitido, ni en escuela ni en casa, desarrollar su autonomía. Entonces, ir asignándoles, y esto se puede trabajar desde casa con los padres de familia, pedirles que a los niños les vayan asignando tareas, responsabilidades, por supuesto, conforme y acorde a la edad y al desarrollo evolutivo de cada edad, ¿sí? No le voy a mandar al niño de 8 años a que compre cilindro de gas. Simplemente no tiene la fuerza física para levantar o para arrastrar el cilindro siquiera. Entonces, María Verónica luego me va a explicar lo de los padres de helicóptero, pero me parece que voy entendiendo la analogía. Hablábamos entonces de desarrollar la analogía, la autonomía, perdón, desarrollar la autonomía y desarrollar la autodisciplina. Que no necesiten que esté un profesor diciéndole, vea, pórtese bien, deje de trabajar a los compañeros, no les desconcentre, enfóquese en su... No, que el mismo estudiante sea autodisciplinado. Una de las experiencias respecto de este último punto era que uno de mis estudiantes, mientras en matemática, se estaba atrasando bastante respecto de sus compañeros, ¿sí? Mientras al final de la clase mis estudiantes ya dominaban un caso de factoreo, el otro estaba todavía ahí viendo estrellas. ¿Y por qué? Porque como no tenía la suficiente autonomía, no había desarrollado tampoco la autodisciplina y ahí se puso me acuerdo que una vez se puso a dibujar, a hacer dibujos. A él le gustaba mucho hacer dibujos de animes. Y se mandó 10 dibujos de animes en la hora de clase, mientras los otros ya tenían su
sus tareas prácticamente terminadas. Entonces, ayudarles a ellos a trabajar autónomamente. Claro, luego con él tuve que hacer una sesión personalizada y trabajar ya más de cerca con él. No intervenir, pero trabajar más de cerca. Es decir, una de las formas para ayudarles a nuestros estudiantes a desarrollar su autonomía es cuando estás observando, instálate cerca de ese estudiante. ¿Sí? Párate cerca de ese estudiante. ¿Por qué? Porque al sentir la presencia del adulto, entonces ya es como que le ayuda a no desenfocarse de lo que tiene que hacer. Bien, asimismo, vamos a tratar con 2 personas más voluntariamente, levantando la manito, que nos pueden compartir acerca de su experiencia o su opinión respecto de los principios pedagógicos que estamos tratando en esta diapositiva. ¿Con quién quién se anima a participar? Veamos. O asigno yo. A ver, tenemos a Micaela y luego a María Verónica. Micaela, ¿te escuchamos? Buenas noches. Bueno, sí, es muy importante realmente todos los puntos que usted tocó. En ese sentido, creo que los niños necesitan desarrollarse en cuanto a su independencia y es muy importante que los padres de familia puedan entender este punto y la importancia que tiene el desarrollo de los niños, porque hay padres de familia que no les dejan ponerse ni la chompa, ni los zapatos, ni ir al baño solos. Entonces es algo bueno, diariamente nosotros tratamos de hacerles entender a los padres en ese sentido. Y en cuanto a los principios pedagógicos, es algo muy bueno porque en cuanto a la libertad, a los niños es darles la libertad de escoger, pero no más bien de hacer lo que ellos quieran, sino de poder ir realizando las actividades en base a un plan que nosotros realizamos, sobre todo tomando en cuenta las actitudes de cada uno de los niños. Sabemos que no todos son iguales, no todos aprenden de la misma manera, unos son más visuales, otros les gusta realizar más actividades, otros son más kinestésicos y de acuerdo al nivel de concentración que ellos también tienen y el orden en el que ellos también van realizando las actividades, que dejen ordenado su espacio, su lugar de trabajo y realmente eso les ayuda a crecer y después a desenvolverse en la vida diaria, que es lo que nosotros pretendemos también con nuestros niños, en tener ese respeto, esa autonomía y también esa autodisciplina. Entonces es algo muy importante, lo hemos venido trabajando también, de pronto yo lo he trabajado no directamente con el método Montessori, pero sí he incluido alguno de estos aspectos y realmente nos ha ido muy bien y hemos desarrollado las destrezas y potenciado las destrezas casi al 100% igual con los niños. Perfecto, muchas gracias Micaela por tu aporte. Voy a dar el turno de palabra en este orden a María Verónica y luego a Gladys. Tú mencionas algo que es valioso. Bueno, has resaltado la importancia de los principios pedagógicos y también pues nos indicas que los modelos educativos, hay las mejores prácticas de cada modelo educativo a veces como que se mezclan, se funden, ¿no es cierto? Eh, Aunque nosotros estamos aprendiendo cuáles son las características del método Montessori en estado puro, digámoslo así, tú vas a ver que de algunas otras metodologías también necesitamos rescatar e incorporar prácticas que nos ayuden para el aprendizaje de nuestros estudiantes. A ver, estábamos en el orden de palabra a María Verónica, luego Gladys, luego a Lady. ¿Sí? A ver, María Verónica, te escuchamos. Gracias, Mauricio. Bueno, yo le hacía referencia a los padres de helicóptero porque este término es acuñado por un doctor que escribió un libro que se llama Padres de Adolescentes. Entonces, en realidad pasa eso. O sea, los padres de helicóptero son padres que se enfocan en exceso en sus hijos y le dan suelen tomar mucha responsabilidad en sus experiencias, en sus éxitos, en sus fracasos. Y, o sea, quieren estar en todo. Hay un tema de sobreprotección tenaz. Entonces es algo real que le impide el aprendizaje en su vida cotidiana, en su entorno escolar a los pequeños. Entonces por eso relacioné con los padres de helicóptero el momento que usted nos comentaba esto de la sobreprotección que limita la autonomía. Gracias. Correcto, sí, sí, sí. Los padres sobreprotectores, yo le llamo también padres guardaespaldas.
porque no dejan que nada les tope a los estudiantes, ni siquiera el aprendizaje, aunque es lo más necesario. Pero sí, es clave, como mencionábamos en la anterior semana, si no me equivoco, importante el trabajo coordinado con cada casa. ¿Sí? Gladys, te damos la palabra. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. En este caso, como estamos hablando de los principios pedagógicos, yo les veo que son muy importantes. ¿Por qué? Porque al principio se habla de la libertad, pero esta libertad debe ser guiada porque no se les puede dejar en un lugar y decirles ya y hagan lo que ustedes deseen, ¿no? O sea, deben ser los niños activos, pero siempre con la guía del docente, basándose en las destrezas que nosotros queremos que desarrollen en ese momento. Y después de ello, después de terminar la actividad, que los niños aprendan a tener su orden, a dejar las cosas en el lugar. En mi caso, no he trabajado directamente con el método Montessori, pero sí lo he tratado de incluir en las actividades que los he hecho, dejándoles que ellos mismos exploren, se ensucien, realicen, experimenten, porque en casa, como dicen, no se les da esa libertad. Son tienen otro tipo de reglas. No quiero decir que en el centro educativo no haya reglas, pero sí tienen esa libertad de experimentar, de ensuciarse y de manipular diferentes cosas, ¿no? Pero siempre y cuando también respetando la individualidad, es decir, siempre que los niños viendo los intereses que ellos tienen. Correcto, Gladys, muchas gracias. Tú resaltas precisamente el aspecto o el principio de la libertad y obviamente la libertad tiene que ser una libertad con responsabilidad. No es dejar que los niños hagan lo que ellos quieren o cuando quieren, sino que nosotros orientamos las actividades de aprendizaje, provocamos, creo que es la forma más correcta de decirlo, provocamos las experiencias de aprendizaje conforme a una planificación. ¿Sí? Entonces, cuando hay esa planificación previa, entonces la libertad sí se puede ejercer con responsabilidad. Doy la palabra a Lady y luego pasamos al último tema. Lady, te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ya, listo, gracias. Bueno, yo estoy en cambio en la otra parte. Yo soy la que, como ya anteriormente había indicado que yo fui docente y ahora ya estoy alejada un poco de la docencia, pero yo lo aplico con mis hijos. Entonces, todo esto de aquí yo lo hago de la otra parte, pero no lo veo en la escuela, en cambio, ahora. Entonces, yo trato de complementarlo, aunque... Entonces, ahí es como más complicado porque es una parte, es como el caso de que yo fuera docente y solamente lo aplicaría yo, pero no en la casa. Acá, en cambio, es al revés. Yo lo aplico en la casa, pero no en la institución, porque no todas las instituciones, al menos en el país, no, la mayoría de las instituciones no aplican este método. Aplican ciertas partes, ciertos puntos, pero no aplican todo. Entonces, es como más, igual es complicado, se ven las dos partes en sí aquí. Entonces, es un poco más complicado ver cómo conllevar el aprendizaje tanto en la escuela como en la casa. Entonces, como bien, bueno, es lo mismo, pues no, sino que yo en la parte del hogar sería Sí, lo mismo. es importante tu aporte, Lady, porque dos puntos importantes respecto de tu experiencia. Primero, tú ya fuiste docente, entonces tú ya tienes el conocimiento sobre la práctica educativa y por otro lado, tú estás viviendo, digamos, el otro componente de la práctica educativa, que es justamente el ser padre de familia, el ser representante de nuestros estudiantes. Montessori nos enseña que ese equilibrio y esa coherencia entre todos los escenarios de la práctica educativa es una coherencia que es necesaria, ¿sí? No puedo enseñarle a mi hijo un valor si en escuela tampoco, si en escuela no lo van a poner en práctica. Entonces, en ese sentido, y aunque tú lo mencionas también con propiedad, no todas las instituciones están aplicando método Montessori como política educativa, digamos, como alineamiento institucional. Por ejemplo, pero
hay algunos profes que sí se arriesgan a a recorrer esa milla extra. Entonces, puedes aprovechar identificando quiénes de esos profes están haciendo esas prácticas, esa práctica de Montessori y tratar o de pronto recomendarles que de alguna manera estén un poquito más pendiente de tus niños, ¿no? Y sí, a ver, uno de los problemas que encuentran algunas instituciones educativas es que como trabajan con grupos de estudiantes, grupos numerosos de estudiantes, creen que no se puede aplicar el método Montessori. Pero recordemos también que uno de los puntos clave en Montessori es que si bien nosotros como docentes, como adultos, no intervenimos tan directamente en las experiencias de aprendizaje, sí se genera lo que se llama el aprendizaje entre pares. Es decir, tengo, y esto lo aplicaba, la versión a nivel de universidades sería el tener el ayudante de cátedra, ¿sí? Algún profesor, algunos profesores de hecho, tenían como que, a ver, yo lo menciono desde mi punto de vista. Yo identificaba a los estudiantes que tenían más facilidad para entender los conceptos cuando los estaba transmitiendo o generando, ¿sí? Y a ellos les ponía como líderes de grupos, ¿sí? Para que ellos se encarguen precisamente de transmitir a sus pares el conocimiento que ellos ya lo están, que ya lo están dominando a un nivel un poquito más avanzado. Entonces, cuando tienes grupos de estudiantes numerosos, puedes aplicar eso, puedes aplicar líderes de grupos, ¿sí? En uno de los colegios que trabajé, nosotros manejábamos mesas de trabajo y en cada mesa teníamos de 3 a 4 estudiantes dependiendo de la cantidad de estudiantes y del tamaño del aula en paralelo, pero por lo general yo siempre ponía a uno de estos estudiantes que te digo, lo ponía como en una mesa diferente para que ellos de alguna manera lideren la mesa, pero con la intención de orientar o ayudarles a sus compañeros a orientar las experiencias de aprendizaje. Entonces eso se puede poner en práctica. Bien, para pasar al último tema, tratemos los elementos ya de la metodología propiamente, ¿sí? Y aunque en su material de estudio están mencionados 5 elementos, yo voy a hablar acerca de 3 que me parecieron los más relevantes y con los que se puede generar una conversación en esta sesión. En primer lugar, la mente absorbente. No me acuerdo quién de las profes nos dijo que, o comparó a sus estudiantes con esponjas, por el sentido que todo lo absorben, todo. Y cuando digo todo, absorben lo bueno, pero también lo otro. Entonces, por eso les decía que uno de nuestros roles como docente de nuestras actividades como docente es ser un ejemplo, ser un referente de, de constancia, ser un referente de organización, ser un referente de puntualidad, ¿sí? Entonces, cuidar mucho eso porque no importa si los niños no nos escuchan, porque siempre nos están viendo, nos están observando también ellos. Entonces, todo aprenden ellos. Y por tanto, nosotros tenemos que cuidar el entorno, nosotros somos parte de ese entorno, cuidar el entorno para que constituya un elemento de aprendizaje idóneo para nuestros estudiantes. Por otro lado, existen periodos sensibles en las etapas de crecimiento de los niños. Hay etapas, y esto lo veo mucho con mi sobrino. Mi sobrino tiene 6 años, ¿sí? Y tiene una fascinación con los dinosaurios. Y ahora se sabe ya, pero de todo de los dinosaurios. Sabe de cuáles dinosaurios proceden los reptiles, de cuáles dinosaurios proceden las aves. Oye, y escucharle a él, escucharle con qué pasión me cuenta, ¿sí? La característica de una u otra especie de dinosaurio, de lo que él ha aprendido, contagia esa pasión, ¿verdad? Entonces, sí, hay edades, hay periodos en que nuestros niños
lanzan su enfoque hacia un aspecto específico del ambiente, ¿sí? De pronto vas a ver, como alguna de las profes me preguntó, vas a ver que alguno de los estudiantes está fascinado con los elementos de color verde, por ejemplo, ¿ya? O los elementos de color naranja, que hay algo de color naranja atrás de mi silla. Entonces, mediante la observación, tú identificas cuáles son esos elementos en que está concentrando su atención tus niños, uno o algunos de tus niños, y basar tu planificación con esa referencia. Y por otro lado, un punto que también ya lo venimos tratando en las 2 sesiones anteriores, preparar el ambiente. No es que van docente y estudiantes van juntos a descubrir qué nomás habrá en el aula de clase. No, por eso nosotros somos muy cuidadosos en preparar nuestro entorno de aprendizaje, que es el aula de clase, o de planificar con mucho cuidado cuando vamos a trabajar en un entorno de aprendizaje externo. En este colegio que yo les compartía que trabajábamos, aplicábamos algo de Montessori con adolescentes, nosotros teníamos como política institucional teníamos salidas académicas una vez cada 2 semanas. Un miércoles pasando una semana, un día miércoles todos los estudiantes nos íbamos a salidas pedagógicas. Nos íbamos que a museos, nos íbamos que al MIC, al Interactivo de Ciencia, nos íbamos a una cascada, nos íbamos a hacer ciclopaseo, siempre a generar actividades de aprendizaje. Y los estudiantes, cuando yo entré a trabajar en ese colegio, yo me acuerdo, yo estaba muy preocupado, o sea, a ver, yo cada 5 minutos yo contaba a todo el grupo, ¿no? Solamente para estar seguro que el grupo se mantenga completo. Pero los estudiantes, ¿qué capacidad de autonomía? Claro, ya tenían pues su trayectoria, años realizando salidas pedagógicas. Ellos ya sabían por dónde caminar y cómo cuidarse entre ellos, porque algunas veces caminábamos inclusive entre las calles. En el centro histórico, yo me acuerdo una vez, le llevé a recorrer 3 museos, ¿sí? Y claro, teníamos que caminar en las calles del centro de Quito. Entonces, bueno, yo tomaba un montón de precauciones, pero los estudiantes mismos ya sabían cómo protegerse, cómo cuidarse entre ellos, ¿ya? Y ya sabían hasta qué hacer, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo que una vez cuando fue justo la primera vez que yo les digo a mis estudiantes, nos vamos a ir a Quito y nos vamos a ir en bus. Justo ese día, cuando estábamos ya embarcándonos al primer bus, pasó esta situación de lo que hubo entre el expresidente Correa y los policías en octubre, creo que fue eso. Bueno, fue este conflicto. Septiembre. Entonces, ya, el 30S creo que fue, ¿no es cierto? Ya, eso. Entonces, me llaman y me dicen, Mauri, regrésate. Y claro, ahí, muchachos, se suspende la salida. Claro, algunos de ellos me querían ahorcar. Otro quería irse por su cuenta. No, le digo, hay una situación está comprometida la seguridad nacional. Entonces, nos regresamos al colegio, que es el único lugar donde yo me siento seguro de poderte proteger. Perfecto. No necesita decir más. Nos regresamos todos al colegio y claro, ya después de anécdota aparte, ya cada uno se daba modos para que los padres les vayan a retirar o cosas así. Pero los estudiantes generan esa autonomía y todo cuando se tiene un ambiente preparado y previamente planificado por nosotros como docentes. Entonces, entendiéndolo ya todo estos temas, el material sigue estando disponible, el resto de material para este tema 4 está disponible ya en su plataforma, ¿sí? La grabación de esta clase creo que va a estar disponible desde el día de mañana, pero estaremos ya todos ahí pendientes, listos para
para seguir preparando nuestras actividades de aprendizaje, ¿de acuerdo? Les agradezco mucho por dedicar este tiempo para conectarse y asistir a esta clase. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, mis disculpas por eso, pero creo que fue una experiencia enriquecedora para todos nosotros. Así que nuevamente les agradezco y que tengan muy buena noche. Gracias, profe. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, gracias, buenas noches. Gracias, profe. Gracias a todos, buena noche, compañeros. Gracias, Buenas Pasen muy bien, buenas noches. Que les vaya súper bien. Gracias también. Buenas noches, hasta luego. Gracias. 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 Con gusto, muy buena noche.